Coalición por el Evangelio. 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 Coalición. Coalición por el Evangelio. Muy buenos días, muy buenas tardes para todos los que nos escuchan o nos están viendo. Estamos aquí en Coalición por el Evangelio Radio, nuestro quinto programa. Estoy aquí, Jairo Namnun, desde la República Dominicana, desde los estudios de Radio Eternidad. Y junto a mí está Steven Morales, editor asociado de Coalición por el Evangelio desde la bella Guatemala. Este es ya nuestro quinto programa y estamos agradecidos de la oportunidad de servir a la iglesia de esta forma. La semana pasada estuvimos conversando con el pastor Miguel Núñez sobre el tema de la iglesia y de la iglesia prevalecerá. Y hoy queremos continuar pensando y conversando sobre el importante tema de la novia del Cordero, el importante tema de la iglesia. Específicamente queremos hablar sobre cuál es la misión de la iglesia. Y en esta ocasión invitamos a Justin Burkholder desde Guatemala para que pueda estar junto con nosotros conversando sobre este importante tema. Justin, háblanos un poco de ti. Pues primero que nada, obviamente, gracias por la invitación. Yo me llamo Justin Burkholder, soy uno de los pastores en la Iglesia Reforma. Yo nací gringo, crecí en México y ahora vivo en Guatemala. Nosotros nos mudamos a Guatemala hace 2 años y medio con el fin de pues la plantación de iglesias. Y nosotros en julio del año pasado aperturamos en la Iglesia Reforma. Ya llevamos 8 meses de lo que ha sido para nosotros una gran aventura de ver la gracia y la mano de Dios obrando en medio de nosotros y en medio de muchas diferentes personas. Y además de eso, estoy casado con mi bella esposa. Tengo una hija de 2 años, se llama Isabela, y estamos esperando a nuestra segunda hija para el mes de julio. Amén. Gloria al Señor, qué bendición. Y bueno, tú acabas de decir que estás en la Iglesia Reforma. No sé si dijiste que estás junto con Steven Morales en la Iglesia Reforma. Sí, le faltó ese detalle. Sí, perdón. Sí. Tengo la bendición de trabajar al lado de el hermano Steven. Así es, amén. Increíble que la iglesia solo tiene 2 años ustedes tienen 2 años y medio solamente en Guatemala y que Iglesia Reforma tiene 8 meses. Pensar las pocas iglesias que conocíamos en Guatemala y ver cómo el Señor ha provisto a esa localidad donde ustedes están, en la zona 4, ¿cierto? Es la zona 4 de Mixco. Mixco queda ahí muy cerca a la capital de Guatemala. Muchas veces se considera como parte de la región, pero zona 4 de Mixco, que es ahí cerca de Guatemala, sí. Excelente, pero pensar en la bendición que es para la localidad. Encontrar una iglesia que predica el evangelio, una iglesia sana allí donde está. Muy bien, gracias Amado y gracias Steven también. Vamos a introducir el tema, vamos a hablar un poquito del tema. Estamos hablando de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? Es decir, en la iglesia... Ya hablamos la semana pasada de si era el templo, si eran las personas, hablamos un poquito de eso. Sabemos que no es el templo, no es el edificio. La iglesia es el pueblo de Dios, el pueblo que Dios compró con su sangre. Ahora, ¿para qué está ese pueblo aquí? Y lo que hemos querido hacer es, ya que hay tanto que pudiéramos hablar de eso y solo tenemos 30 minutos, lo que hemos querido hacer es basarnos en una definición de un libro de Kevin DeYoung y Greg Gilbert que se llama ¿Cuál es la misión de la iglesia? Igual que este programa, What is the mission of the church? Y la definición dice de la siguiente manera. Vamos a leerla y vamos a estar explicándolas a lo largo de este programa. La definición dice así. La misión de la iglesia es ir al mundo a hacer discípulos, proclamando el evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu y reuniendo a esos discípulos en iglesias para que adoren y obedezcan a Cristo Jesús ahora y por la eternidad para gloria de Dios Padre. Como vemos, es una definición larga, es una declaración de misión bastante extensa. Entonces vamos a dividirla en 3 partes y a conversar sobre esto. Vuelvo a leerla. Dice, la misión de la iglesia es ir al mundo a hacer discípulos, proclamando el evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu y reuniendo a esos discípulos en iglesias para que adoren y obedezcan a Cristo Jesús ahora y por la eternidad para la gloria de Dios Padre. Primera parte. La misión de la iglesia es ir al mundo a hacer discípulos,
proclamando el Evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu. ¿Qué piensan ustedes? Pues yo creo que lo más obvio que nosotros vemos es que esta es una definición que tiene sustento bíblico. Nosotros sabemos que cuando Jesús está hablando a sus discípulos al momento antes de partir de esta tierra, Él les da a ellos esta comisión. Y no es necesariamente que esto es lo único que cristianos hacen, pero esto es lo principal que la iglesia como comunidad se dedica a hacer. Se dedica a ser discípulos, que Cristo entrega esta comisión a sus discípulos al momento de su salida de la tierra, y que Él les dice, hay una tarea sumamente importante, principal, que ellos tienen que perseguir, que es la tarea de hacer discípulos de todas las naciones. Interesantemente, creo que quizás esa parte de las naciones es una parte que la iglesia local a veces nosotros lo dejamos a un lado, y siendo pues un misionero es algo que creo que es muy importante que nosotros entendamos, que la iglesia es llamada no solo a ser discípulos de sus vecinos, pero también a ser discípulos de todo el mundo. Y el énfasis que ciertas iglesias le dieron por años fue solo a las naciones y no necesariamente a su vecino. Y creo que ahorita nosotros estamos viendo un poquito de un cambio en eso, que muchas iglesias con el mover misional están enfatizando bastante el hacer discípulos de su vecino, pero quizás no necesariamente a todas las naciones. Pero creo que tiene bastante sustento bíblico el hecho de que esta es la comisión. En ningún otro lugar encontramos a Jesús dándole una comisión más clara a sus discípulos que esta, de mientras que ellos van, que hagan discípulos en todo lado. Entonces, en ambos sentidos, sea con tus vecinos o en el mundo, en otra nación, en otra cultura, todavía está presente ese mandato de salir, de ir, de no solamente reunir y estar dentro de cuatro paredes como comunidad, siendo iglesia, pero también la misión de esa comunidad, la misión de esa iglesia es salir e ir a tus vecinos, a otras naciones, para compartir el evangelio. Ahora, interesantemente, y Justin y Jairo, no sé qué piensan de esto, pero Cristo, cuando dejó a sus discípulos, no solamente les dejó un mandato, una comisión, pero también les dio el Espíritu. ¿Por qué es importante entender que les dio ambas cosas y no solamente una de esas cosas? Yo creo que muchas veces nosotros pensamos que el cristianismo se debería reducir a las cosas que yo debería hacer, cuáles son los 7 pasos para ser un buen misionero, cuáles son los 7 pasos para hacer las cosas que yo debería hacer. Y Dios está sumamente interesado no solo en qué es lo que yo hago, pero también cómo es que yo llevo a cabo lo que Dios me llama a hacer. Y por encima de eso, cuando entendemos la naturaleza de la salvación, cuando entendemos lo que Dios está obrando en el corazón de alguien al llamarlos a Él, esa es una tarea que un hombre no puede hacer. Entonces Él les dice, hagan discípulos, pero hacer discípulos no es algo que uno de nosotros necesariamente, nosotros no podemos generar regeneración o conversión en alguien, es algo que el Espíritu Santo abre los ojos. Entonces, y lo interesante aún de ese pasaje de la Gran Comisión es, antes de darles el mandamiento, realmente ese pasaje es como un sándwich donde ese mandamiento es la carne, la parte central. Pero antes Jesús dice, primero toda la autoridad es mía, sobre todo en los cielos y en la tierra, hagan discípulos. Y luego Él dice, donde sea que ustedes vayan, yo voy con ustedes. Que de cierta manera la autoridad que Jesús tiene define lo que ellos hacen, pero ellos tampoco lo siguen haciendo solos. Ellos lo hacen con esa presencia de Dios con ellos al mismo tiempo. Yo agregaría eso, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Justin, es que sí es posible hacer discípulos sin el poder del Espíritu. Lo que no es posible es hacer discípulos de Cristo sin el Espíritu de Cristo. Es decir, yo puedo, ser un excelente jugador de basquetbol, de baloncesto, y lograr tener un séquito de seguidores que imitan cada paso que yo doy, y tiran como yo tiro, y tapan como yo tapo, y cubren como yo cubro, y hasta roban el balón como yo robo el balón. Pero esas son cosas naturales. Ahora, las cosas espirituales, la transformación que requiere el poder ser un discípulo de Cristo, le hace un nuevo corazón, la conversión, eso solamente puede hacerlo el Espíritu. Es el Espíritu que hace que nazcamos de nuevo. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús entre los muertos habita en nosotros. Y bien nos enseña Romanos que la mente puesta en la carne es muerte. Y esa es la mente que tiene el que no tiene el Espíritu Santo. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Entonces, definitivamente, por algo Cristo le dijo, no se vayan hasta que no reciban el Espíritu.
Porque la misión que ustedes tienen, la gran comisión que Mateo 28 nos da, que es donde cierra el Evangelio de Mateo, es seguida por los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles en Hechos 1. Poco después van a recibir el Espíritu Santo, van a recibir poder a través del cual ellos van a poder testificar de Cristo. Sí, y lo interesante aún, yo creo que todos nosotros los humanos, al ser dado una comisión como vayan y hagan discípulos, yo creo que lo más natural es que nosotros empezamos a planificar, empezamos a armar estrategia, empezamos a ver, bueno, ¿cuál es el lugar donde yo debería iniciar? ¿Cuál es la comunidad? Pero lo interesante de lo que nosotros vemos de los discípulos en Hechos 1 es que se quedan más o menos asustados en una casa orando y pidiendo por esa presencia del Espíritu, que ellos entendían que testificar de que Cristo se había resucitado requería de un empoderamiento mucho más grande que simplemente su habilidad de poder comunicarlo, su habilidad de poder decírselo a la gente. Entonces la salvación no se encuentra principalmente, o la manera en que llevamos a cabo el Evangelio, o ese mandato de proclamar el Evangelio. Lo que importa más no es tanto un método o una técnica o una estrategia, sino el mismo mensaje que estamos proclamando, y lo que necesitamos es el poder de Dios para proclamar el mensaje de Dios, para que la salvación de Dios pueda llegar a personas que necesitan a Dios. Sí. Yo creo que ahí tú traes algo también a colación, Steven, y es el hecho de que esta definición que leímos y que estamos observando en base a Mateo 28, deja de lado algo que lamentablemente la iglesia ha enfocado a veces demasiado, y es la misma justicia social o el convertir una nación, que esta es la nación cristiana. Pareciera que la misión de la iglesia, de hecho es evidente que la misión de la iglesia no es sanar a los pobres o a los enfermos, alimentar a los pobres o cuidar a las viudas necesariamente como misión principal, y definitivamente no es hacer una nación cristiana, ni es llegar a tener la nación donde todos son cristianos de profesión. Cristo bien dijo que a los pobres siempre lo habría entre nosotros, y también Cristo nos dejó claro a lo largo del Nuevo Testamento, y la historia de la iglesia lo ha demostrado también, que los cristianos no vamos a ser la mayoría en ninguna ocasión. Entonces, todas esas cosas son buenas y necesarias. De hecho, Santiago nos enseña que esa es la religión pura y sin mácula, el atender a los que están en necesidad y guardarnos sin mancha del mundo. Pero esa no es la misión principal de la iglesia. Sí, hay un asunto muy interesante creo que es Marcos capítulo 2, cuando Jesús había pasado toda la noche sanando a enfermos, sanando a diferentes gente endemoniada. Al amanecer la próxima mañana, los discípulos están buscando a Jesús porque hay gente que le está buscando, hay gente que quieren ser sanada también. Y los discípulos encuentran a Jesús a solas orando, ¿verdad? Que demuestra otra vez la prioridad de su intimidad con Dios sobre aún la necesidad urgente que se podía sentir con esta gente. Pero Jesús les dice a sus discípulos, vamos al próximo lugar. Que él entendía, él tenía tan claro cuál era su misión, que su misión era proclamar el reino, era proclamar la venida de este nuevo reino, que él no necesariamente se preocupaba, aunque era algo muy importante, aunque era algo que él se dedicó a sanar muchas personas, y es un ministerio relevante, pero no era su tarea principal, no era su misión necesariamente llegar y sanar. Y hay muchas personas que seguían viviendo en este tiempo, en el tiempo de Jesús, que Jesús no sanó. Y creo que eso es a veces muy difícil para nuestra mente el captar y el entender, porque vemos esta necesidad como algo tan urgente, pero creo que eso es falta de entender la urgencia de la situación espiritual. Es el entender que la gente está muerta totalmente, no solo enferma, pero muerta en sus pecados y delitos. Y Jesús toma eso como lo más importante. Y que volverán a tener sed si le das agua, que volverán a tener hambre si le das pan, volverán a enfermarse. Y de hecho, todos los que Cristo sanó murieron otra vez. Y aún los que resucitaron de manera milagrosa en Mateo 24, Mateo 26 o 28, ahora estoy perdido. Bueno, esos que resucitaron de manera milagrosa, que no sabemos qué pasó, esos volvieron a morir. Lázaro volvió a morir. Entonces, ahora, los que creen en Cristo tienen vida eterna. Los que beben del agua que Él nos va a dar, refiriéndose al mismo Espíritu Santo, esos tienen vida eterna. Esos vivirán para siempre con Él. Entonces, esa es la principal misión de la iglesia, ser esos discípulos de los cuales seguiremos hablando justo inmediatamente que volvamos de este pequeño break que tendremos. Estamos en este quinto programa de Coalición por el Evangelio y estamos conversando sobre cuál es la misión de la iglesia. Hemos visto ya un poquito de la primera parte de una definición
que hemos sacado del libro What is the Mission of the Church? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Que está totalmente basada en Mateo 28, en la Gran Comisión y aún en otros pasajes. Esta definición que estamos analizando dice que la misión de la iglesia es ir al mundo a hacer discípulos, proclamando el evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu y reuniendo a esos discípulos en iglesias para que adoren y obedezcan a Cristo Jesús ahora y por la eternidad para gloria de Dios Padre. Estuvimos hablando un poquito de esa primera parte de que la misión de la iglesia es ir al mundo a hacer discípulos, pero nos faltó un poquito conversar de que esos discípulos se hacen proclamando el evangelio de Jesucristo. Justin, ¿qué piensas de eso? Bueno, creo que hay mucha presión hoy en día sobre la mayoría de cristianos sobre cómo es que yo evangelizo, qué es lo que yo comparto con mi vecino, cómo es que nosotros logramos hacer esto. Y creo que en particular uno de los conceptos que Tim Keller ha introducido que me ha ayudado bastante a mí, a diferencia entre las buenas noticias y un buen consejo. Que cuando nosotros pensamos en las noticias, cuando termina una cierta guerra muy importante o algo así, la gente simplemente proclama algo ya cumplido, algo ya hecho, terminó, se acabó la guerra. Entonces, cuando hablamos de cómo es que se hacen discípulos, lo que nosotros estamos entendiendo es que nosotros estamos proclamando las buenas noticias que Cristo el Rey ganó contra la muerte y contra el pecado. Y que es al creer ese evangelio, sí, nuestro pecado, sí, al creer en ese evangelio es cuando alguien obviamente se vuelve un discípulo, se vuelve un seguidor de Jesús. Entonces, no es el tener que aplicar cierto consejo a su vida, no es el tener que darle 7, 8 pasos y asegurar que ellos lo creen todo, es simplemente el abrir la boca y hablar del evangelio, que la única manera que nosotros realmente podemos fracasar de cierta forma en el evangelismo es que manteniendo la boca cerrada, no hablando del evangelio. Entonces no necesariamente estamos hablando principalmente de un imperativo así de si cumples con estas cosas, si sigues mis consejos, si llegas si cumples con tales requisitos, entonces Dios te salvará, o entonces podrás ser miembro del club, ¿verdad? Sino que es, si crees en lo que ya ha sido cumplido, en lo que ya ha sido hecho en Cristo Jesús, en la cruz, en su resurrección, y sí van unos mandamientos con eso, por ejemplo, el arrepentirse y el confesar sus pecados, reconocer su estado pecaminoso. Con esas dos cosas, uno ve que la salvación ya fue hecha por sí mismo. Sí, y lo que me gusta mucho de la definición es que no dice proclamando el evangelio y asegurándose que ellos han creído, que simplemente la tarea del cristiano es esa proclamación. Nosotros no somos los que estamos encargados de su conversión, nosotros no justificamos, nosotros proclamamos y Dios se encarga. Eso es el punto del empoderamiento del Espíritu, que en el poder del Espíritu, el Espíritu va cambiando el corazón de la persona que nosotros estamos proclamando. Entonces yo no soy un mini Mesías que fue enviado por Cristo para salvar a la gente. Yo como pastor, mi responsabilidad no es salvar a personas o convertir a personas, sino proclamar el evangelio que salva y apuntar a las personas hacia Cristo, porque Él es el que salva. Y, o sea, volviendo atrás, ciertamente no hay imperativos para nosotros ganar salvación, porque los imperativos Cristo los cumplió, Él satisfizo las demandas de la ley. El imperativo que sí hay, como tú decías, Steven, y solo para que nos quede bien claro, es el mismo oráculo de los profetas, es el mismo oráculo de Juan el Bautista, el mismo oráculo de Cristo Jesús. Arrepentidos y convertidos. Antes para que tiempos de refrigerio vengan, ahora para que nuestros pecados sean perdonados. Entonces, ese es el mensaje que hace discípulos. No es hagan esto, no es vengan a la iglesia, es arrepiéntanse y conviértanse poniendo su fe, depositando su fe en el sacrificio de Cristo Jesús para perdón de pecados. Crean que, si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y crees en tu corazón que el Señor lo levantó entre los muertos, serás salvo. Ahora, la definición continúa y dice, la misión de la iglesia es ir al mundo a hacer discípulos, proclamando el evangelio de Cristo Jesús en el poder del Espíritu, y sigue una segunda parte, y reuniendo esos discípulos en iglesias. Hablemos un poquito de eso. ¿Cuál es la necesidad de congregarnos? ¿Cuál es la necesidad de que los discípulos sean parte de congregaciones, de iglesias? Primero, yo creo que eso es el patrón bíblico. Lo que nosotros vemos y estaba yo leyendo
un libro que tiene cierto debate alrededor, pero el de Métodos de Misionero de Roland Allen. Y él habla en los primeros párrafos de la introducción, él dice que en el año 47 casi no habían iglesias. En el año 57, cuando Pablo está escribiendo, de repente hay iglesias alrededor de mundo del mundo gentil en ese tiempo. Entonces, lo que vemos el patrón de Pablo en Hechos 13, por ejemplo, la iglesia envía a Pablo a salir y proclamar el evangelio. Él pasa por un montón de diferentes ciudades proclamando el evangelio. Y luego en Hechos 14, Pablo vuelve a todas esas ciudades y él nombra ancianos. Y él lo que él está haciendo es el primero evangeliza y luego segundo él establece la iglesia local para asegurar que estas personas que se han convertido tienen cierto seguimiento, tienen cierto liderazgo, hay gente que les están enseñando, capacitando, sí, hay gobierno sobre ellos. Entonces el proclamar sigue, o el reunir estos discípulos siempre sigue esa proclamación. Creo que es el patrón bíblico. Sin duda, y es que el Nuevo Testamento no tiene categoría para los cristianos que no son parte de una iglesia, y es que la vida cristiana no se vive a solas, no se vive cada cual como llanero solitario, se vive en comunidad, se vive como congregación. Y de hecho, eso es algo de lo que queremos siempre enfatizar en Coalición, que es que Dios espera que los creyentes sean parte de una congregación. Ese es el llamado del cristiano, es no dejar de congregarse, es servir en su iglesia local. De hecho, yo me atrevería a decir que la iglesia local es el instrumento de Dios, principal instrumento de Dios para la santificación, la vida de iglesia, el estar con hermanos, el servir hermanos, el escuchar la predicación, el adorar juntos, el orar juntos, el confesar nuestros pecados, el ejercer nuestros dones. Ese es el instrumento ideal, ideado por Dios para la santificación del creyente y para glorificación del nombre del Padre. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, eso tiene sentido cuando consideramos, por ejemplo, lo que Pablo enseña en Efesios 3 y al principio de capítulo 4, que menciona que nosotros hemos sido salvos y no solamente por el hecho de salvación, pero también por el hecho de adopción, que somos adoptados a una familia y que ahora pertenecemos a la familia de Dios. Y como tú bien dices, o MacArthur también, que no existe tal cosa como un cristiano aislado. Y la razón por la que es tan importante que estemos en familia, con otros cristianos, en comunidad, con otras personas, es porque así es como vamos a ir mortificando los pecados, vamos a ir viendo nuestros puntos ciegos, vamos a ir viendo áreas de nuestras vidas que si yo estoy solo o si estoy rodeado de personas que solo me dicen, sí, sos el mejor, yo nunca voy a crecer, nunca voy a ver esas cosas en mi vida, esas cosas pecaminosas que tal vez yo ni me he dado cuenta que estoy haciendo eso, o tal vez nadie me ha confrontado con eso, nadie me ha disciplinado. Y eso es uno de los hechos que podemos ver, digamos, en los libros de disciplina en la iglesia, membresía en la iglesia que publican el ministerio Nine Marks. Es que es imposible o es muy difícil disciplinar a alguien, confrontar a alguien, cumplir con los mandamientos de los unos a los otros que vemos a través de todo el Nuevo Testamento. Es imposible cumplir esos mandamientos si estamos solos o si solo estamos rodeados de personas que nos dicen que sí y que no, ya estás bien, eres perfecto y no tienes que cambiar. En una familia, en la comunidad, así es como crecemos, somos santificados más en la semejanza de Cristo. Y no a través de la vida virtual, que eso es algo que debemos enfatizar una y otra vez. Coalición por el Evangelio es un ministerio, una organización que funciona principalmente por internet, pero cada uno de los miembros de Coalición es parte de una iglesia, y Coalición tiene un grupo de pastores a los que les rinde cuentas también, porque entiende la vitalidad y el llamado de la iglesia como tal, de las iglesias locales y la iglesia con I mayúscula. Exacto, Entonces, nunca vamos a poder reemplazar la iglesia. Nunca, exacto, no hay ningún tipo de garantía de que Coalición permanecerá para siempre, que las puertas del Hades prevalecerán sobre ella. No quiere serlo, en lo que es como organización, y lo que debe ser todo movimiento paraeclesiástico, organización paraeclesiástico es para la iglesia, es servir a la iglesia, a las iglesias locales. Y eso nos trae entonces, aunque sea brevemente, poder hablar un poquito de la importancia de plantación de iglesias. En América Latina, en el mundo hispano, estamos gravemente necesitados de congregaciones. Cuando tú tienes que trasladarte 1 hora, hora y media, 2 horas para poder escuchar un sermón basado en la palabra de Dios, hay una situación, hay un problema. Yo creo que la iglesia es, de cierta forma, portavoz del evangelio. Y cuando nosotros vemos contextos, lugares donde hay pocas iglesias que están proclamando el evangelio, primero tenemos que hacernos la pregunta si esas
realmente son iglesias. Pero por segundo, yo creo que es muy importante el entender que lo que esa comunidad necesita no es necesariamente otra organización paraeclesiástica, no es necesariamente otro punto solo de predicación. Lo que esa comunidad desesperadamente necesita es la iglesia en su plenitud. Entonces, cuando hablamos de la plantación de iglesias, no solo nos referimos a un lugar donde la predicación es centrada, bíblica o sana. Estamos hablando de una comunidad que vive en misión en su contexto, que está haciendo discípulos, proclamando el evangelio en el poder del Espíritu, etcétera, etcétera. Que lo que cada contexto necesita no solo es, y creo que hoy en día es algo importante recalcar, que hay muchas personas que están buscando una iglesia que predica a su cierta forma, dicen cosas que les gusta escuchar, cuando en realidad sí, lo que necesitamos es más comunidades que viven la misión de Jesús en su contexto, en su ciudad, en su país. Sin lugar a dudas. Y yo prefiero tener una iglesia local donde se predica el evangelio, aunque tenga ciertos problemas, 500,000, 900 veces a ser parte de una comunidad virtual y poder verlo por internet, que ve el culto. Quizás tú escuchas mejor palabra, pero no estás viviendo la vida cristiana como se ha llamado. Ahora, continuando la definición y ya en la última parte del programa, esta definición tiene una tercera parte y dice así, la parte completa: la misión de la iglesia es ir al mundo a hacer discípulos, proclamando el evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu y reuniendo a esos discípulos en iglesias. Y aquí la última parte: para que adoren y obedezcan a Cristo Jesús ahora y por la eternidad, para gloria de Dios Padre. Es decir que, según vemos en esta definición basada en la Escritura, lo que buscamos como iglesia es la gloria de Dios Padre. Es la adoración y obediencia a Cristo Jesús. ¿Qué piensan ustedes de eso? Pues yo creo que en la primera parte habla de adorar y obedecer a Jesús, y es interesante porque el Nuevo Testamento da muchos, aunque hablamos que la importancia del indicativo sobre quizás el imperativo de cierta manera, el Nuevo Testamento tiene bastantes imperativos que todos se tratan de vivir de cierta manera en comunidad. Entonces el Nuevo Testamento da por sentado que yo voy a pertenecer a una comunidad donde nosotros nos podemos amar los unos a otros como Cristo nos ha amado, perdonarnos los unos a otros como Cristo. Entonces parte de obedecer a Cristo depende de la comunidad a que yo pertenezco, que yo debería tanto ser parte de una cierta comunidad que yo puedo obedecer todo lo que Jesús me ha pedido, no solo el tener una buena experiencia espiritual o no solo escuchar un buen predicador, que el resultado de haber hecho discípulos es gente que está obedeciendo toda la enseñanza de la palabra de Dios, que incluye cuidar por la viuda, que incluye cuidar por el pobre. Pero cuando nosotros nos enfocamos en estas otras cosas, a veces no terminamos haciendo discípulos. Cuando hacemos discípulos, el resultado es gente que termina obedeciendo y adorando a Cristo. Oye, y que incluye también la felicidad de los creyentes. O sea, yo soy más feliz que nunca cuando soy parte de una congregación y estoy sanamente siendo parte de la congregación. Eso incluye felicidad y, por ejemplo, parejas son sanadas, matrimonios que están al punto del divorcio se encaminan, familias son unidas, hijos obedecen padres que antes no lo hacían. Todo eso es resultado de la iglesia, pero ese no es el propósito principal, digamos, el propósito global de la iglesia o el propósito esencial de la iglesia. Es la gloria de Dios. Y Dios se glorifica en todo eso. No, o sea, no sé si están de acuerdo conmigo. Todo eso trae gloria a Dios. Sí. Pero el orden es contrario. O sea, la iglesia no es para que el hombre sea feliz. La iglesia es para que Dios sea glorificado. Y resulta que, como bien nos enseña el pastor Piper, Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros somos más satisfechos en Él. Sí, yo creo que Efesios capítulo 3, Pablo está explícitamente hablando de la iglesia y él explica que la unidad entre los gentiles y los judíos es algo muy importante, y luego termina de llegar a versículo 10 donde dice que simplemente la iglesia existe para demostrar la multiforme sabiduría de Dios a los potestades y las autoridades en los cielos y en la tierra, que de cierta manera cuando vemos la iglesia ni se trata de nosotros. Dios está utilizando a la iglesia como un trofeo para demostrar a las autoridades y los potestades en los cielos y en la tierra que Él sí ha hecho lo que Él se dispuso a hacer, que Dios de cierta manera, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros cantamos, en ningún momento se ha tratado de o se tratará de nosotros, que Dios nos está utilizando para su gloria y Él usa la iglesia para demostrar
su exaltación, para dar a conocer su reino, para que ellos vayan entendiendo su gloria. Exactamente, y esa es la razón por la que, o sea, ese mismo hecho cambia la manera en que nosotros buscamos una iglesia. O sea, en Coalición tenemos un directorio de iglesias y es muy fácil entender eso como que, bueno, voy a encontrar la iglesia perfecta que sea, o sea, perfecta en cuanto a mis gustos, ¿verdad? Yo quiero una iglesia que enseñe tal cosa, que tenga tales ministerios para niños o para mujeres o para qué parejas o qué sé yo. Cuando en realidad lo que estamos viendo, lo que debemos buscar en una iglesia es una iglesia que da toda la gloria a Cristo, que da toda la gloria a Dios y que sea un lugar, un contexto en el que podamos nosotros también dar gloria, adorar y obedecer a Cristo, que es realmente ya cuando estamos hablando de estilo de música o el edificio o la ubicación, realmente esos son detalles tan aire acondicionado, exacto, esos son detalles tan pequeños en comparación con la gloria de Dios. Sin duda. Entonces, estuvimos en este programa hablando de cuál es la misión de la iglesia. Y podremos resumir la definición que estuvimos viendo, que la misión de la iglesia es hacer discípulos, reuniéndolos en congregaciones para gloria del Dios Padre. A través de la predicación del Evangelio en el poder del Espíritu. Pero es discípulos que reunidos en iglesias buscan glorificar a Dios Padre. Así que la semana pasada estuvimos hablando de que la iglesia y su misión prevalecerán y esto no podemos perderlo de vista. Eso es cierto por siempre. Dios se va a encargar de que los discípulos sean hechos. Dios se va a encargar de que las iglesias sean plantadas. Dios se va a encargar de glorificar su nombre. Pero nosotros, tú y yo, nosotros tres que estamos aquí en este programa y todos los que nos escuchan, tienen la bendición y la increíble dicha de participar junto con Dios en esta tarea de la proclamación del Evangelio. Gracias, Justin, por tu tiempo con nosotros. Gracias, Steven. Gracias a todos los que nos escucharon. Estuvimos aquí en Coalición por el Evangelio Radio.